sea, Dios haciendo algo especial con ciertos hombres en cada temporada o en cada nación. Dios, porque así lo decide poner su bendición especial sobre ciertos hombres para hacer un regalo especial para la iglesia de Dios. Y eso era lo que estaba pasando con este hombre. Tuvieron luego que moverse a un lugar que alcanzaba para 5,000 personas. Cuando cumplió 22 años, se movieron nuevamente a un auditorio que se llamaba Music Hall, ahí en Londres. A los 23 años, ahí en Londres también, se hizo un día de oración nacional y predicó frente a 23,000 personas en el Palacio de Cristal. Y yo veo que lo que insisten los historiadores es que dicen a 23,000 personas sin amplificación. La verdad que todavía no entiendo cómo lo hizo, pero esa era la clase de voz que tenía este hombre. A los 26 años inauguraron el Tabernáculo Metropolitano, que tenía capacidad para 6,000 personas en cada servicio. Y podemos hablar muchas cosas acerca de la vida de Spurgeon, muchas anécdotas. Si ustedes leen los libros de Spurgeon o sus sermones, van a encontrar que él tenía una manera de decir las cosas bien particular, con muchas imágenes, con muchas ilustraciones, y tenía hasta algo de humor, pero un humor que podía ser el correcto y adecuado durante el sermón para que no perdiera su reverencia. Era el príncipe de los predicadores. Pero antes de pasar al tercer y último punto acerca de Spurgeon y su predicación, hay un elemento que vale la pena destacar de su vida. Más que un elemento, una persona. Susannah Spurgeon, su esposa. Dios le dio una ayuda idónea a él. Después de que Spurgeon murió, ella, Susannah, se dedicó a expandir el ministerio de su esposo. Y ella misma se creó un sistema donde ella recogía fondos y recogía libros de teología para repartirlos a pastores y predicadores de toda la zona. Ella se inventó eso. Y ella decía, yo conozco y reconozco que mi esposo es el mejor predicador sobre la tierra en este momento. Ella decía eso. Así que toda la gente y todos los predicadores necesitan conocer el ministerio de mi esposo. Ella se dedicó a expandir eso, a mandar los libros, a mandar los sermones a pastores que no tenían tantos recursos, a hacerles llegar bibliotecas teológicas a pastores. Eso hizo Susannah Spurgeon. Ella estaba convencida que estaba casada con un gran hombre de Dios y estuvo a la altura de estar casada con un hombre como este, que seguramente no era un reto fácil. El tiempo que nos resta lo vamos a estar viendo, analizando la predicación de Spurgeon. Y creo que esto nos motiva, y los que anhelan predicar, los que quieren enseñar la palabra de Dios, o aún cualquier creyente que quiere comunicar con sus hijos la verdad, o que quiere comunicar con sus familiares la verdad, podemos aprender acerca de cómo este hombre influyó por medio de la predicación. Y vamos a ver algunas de sus marcas y simplemente las vamos a mencionar, y voy a leer muchas citas de Spurgeon. Número 1, de la predicación de Spurgeon y por qué fue tan impactante. Número 1, sermones repletos de Biblia. Sermones repletos, saturados de Biblia. Dice así Spurgeon: los sermones deberían estar llenos de Biblia. Nuestras propias palabras son meras bolitas de papel comparadas con el disparo de rifle de la palabra. Esa era la manera como él hablaba. Spurgeon estaba convencido de que la palabra de Dios era poderosa como una espada de dos filos. La presentación poderosa de la Biblia era lo único que podría salvar al incrédulo. No solamente predicaba el texto de la Biblia, sino que ilustraba ese texto con otros versículos de la Biblia. Miren qué más dijo. ¿Cómo alguien podría reverenciar a Cristo si no reverencia la palabra? A menos que recibamos la palabra de Cristo, no podremos recibir a Cristo mismo. Vendrá un tiempo cuando, en lugar de tener pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. Otra cita de Spurgeon: debemos decidir que vamos a citar la Biblia más y más. Ustedes quieren tener mejores predicaciones, quieren dar mejores mensajes de la palabra. Lo que él está diciendo es: cita más y más la Biblia. Los sermones deben estar llenos de Biblia, endulzados, fortalecidos, santificados con la esencia de la Biblia. Y esta última frase me encanta: personas que escuchan mucho la Biblia pronto se convertirán en amantes de la Biblia.
sermones saturados de Cristo. Esa es la segunda característica. No solo saturados de versículos por toda la palabra de toda la Biblia, sino saturados de Cristo mismo. Spurgeon pensaba que si no tenemos la doctrina correcta acerca de Jesucristo, entonces no tenemos correcta ninguna doctrina. Si fallamos en entender la cristología, si fallamos en entender la persona de Cristo, su obra de salvación, entonces no entendemos nada de la doctrina cristiana. Una de sus frases más famosas fue esta: ¿no hay Cristo en tu sermón, caballero? Entonces vete a casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír. Un sermón que no te guíe más a Cristo, esta es otra cita, es un sermón del cual los demonios en el infierno se ríen y al mismo tiempo hace llorar a los ángeles. Spurgeon siempre reconoció que la razón de que su ministerio fuera tan fructífero era que él predicaba a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Dice, si yo no predicara a Cristo, mi audiencia volaría como el viento del cielo. El día que deje de predicar a Cristo, pónganme en un manicomio. Tercera característica de la predicación de Spurgeon. Vimos sermones saturados de la palabra, sermones saturados de Cristo. Y número 3, sermones que eran marcados por la doctrina calvinista o de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en la salvación era lo que bañaba todos sus mensajes. ¿Y cuáles eran esos puntos que enfatizaba? ¿Cuáles eran esos puntos principales? Se los voy a mencionar simplemente. Número 1, el hombre está muerto espiritualmente y es incapaz por sí mismo de buscar a Dios. Él enfatizaba la depravación total del hombre en sus mensajes. Número 2, enfatizaba la elección incondicional. Spurgeon era un predicador insistente de la predestinación. Número 3, enseñó la expiación limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo al ir a la cruz había ido pensando en que salvaría solamente a aquellos que él había escogido desde la eternidad pasada. Número 4, esos que han sido elegidos, que han sido escogidos, finalmente serían alcanzados por una gracia irresistible. ¿Qué quiere decir eso? Que el que ha sido elegido desde antes de la formación del mundo ni siquiera puede escapar de la gracia de Dios. Dios lo va a alcanzar finalmente y lo va a salvar. Enfatizaba la gracia irresistible de Dios. Y quinto, aquellos que son alcanzados por la gracia de Dios, aquellos que Él ya ha salvado, entonces perseverarán en fe hasta el final. ¿Por qué? Porque es Dios quien garantiza su salvación. Spurgeon enfatizaba esto en sus enseñanzas. Habló de la siguiente manera de Juan Calvino. Dijo esto: teológicamente no se ha levantado uno más grande que Juan Calvino. Y también dijo esto: el calvinismo no es más que un apodo para lo que siempre ha significado predicar a Cristo y a este crucificado. Y es muy interesante porque ¿cuál era la perspectiva que tenía Spurgeon de la doctrina calvinista? Simplemente, ¿qué era lo que la Biblia enseñaba? Y si Calvino o cualquier teólogo de la historia o cualquier teólogo presente en su época, y es la misma enseñanza para nosotros, cualquiera hoy en día que diga lo que sea, pero si no se conforma a las Escrituras, entonces debe ser rechazado, por más que sea quien sea. La Escritura es la que tiene la máxima autoridad sobre todo. Y hay una frase que él dijo: yo no creo nada solamente porque Calvino lo dijo, lo creo porque lo he encontrado estas enseñanzas en la Biblia. A menos que me indiques con un capítulo y un versículo en la Biblia, yo no lo voy a creer. Esa debe ser nuestra actitud. Ante cualquier hombre, ante cualquier enseñanza, ¿es lo que enseña la Biblia? Muéstrame un capítulo y un versículo y muéstrame que está en su interpretación correcta y entonces lo creeré. Número 4 de características de los sermones de Spurgeon: predicaba sermones evangelísticos. Y es muy interesante porque muchos acusan a que aquellos que enfatizamos en la soberanía de Dios, en que Dios es el único que salva, que Él es quien predestina a aquellos que va a salvar, entonces algunos dicen, eso apaga el evangelismo. Eso apaga el evangelismo. Pues quiero decirles que con Spurgeon sucedió todo lo contrario. Era alguien que predicaba la soberanía de Dios y al mismo tiempo predicaba insistentemente. Suplicaba a sus audiencias: vengan hoy a Cristo. Hoy es el día de arrepentimiento. Spurgeon llegó a decir algo: el día de mañana es el día del diablo.
Porque hay muchos que dejan su conversión diciendo, mañana lo haré, mañana lo haré. Hoy es el día de Dios, hoy es el día de salvación. Y no tenía pensado hacer esto, pero ¿cómo no hacerlo con el ejemplo de Spurgeon? Eso puede ser el caso de cualquiera de ustedes que está sentado o que está escuchando, que está pensando que está aferrado a sus pecados y piensa que mañana puede ser todavía oportunidad para arrepentirse. Quiero decirles, mañana puede ser demasiado tarde. Si hay un pecado al cual están aferrados y piensan que, bueno, después trataré con eso, y Dios está apoyando su conciencia una y otra vez diciendo, debes abandonar eso, debes abandonar eso. Eso no hace un hijo de Dios, o tu pecado que te tiene dominado es lo que no ha permitido que vayas a Cristo. Así como dijo Spurgeon, hoy es el día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es la forma? Por medio de arrepentimiento y fe. Es una locura completa saber que Dios está con los brazos abiertos, dispuesto a recibir al pecador que se arrepiente, y que ustedes salgan de esta capilla o termine este mensaje y sigan aferrados a sus pecados sin quererse arrepentir. Porque Dios dice, si tú vienes con fe, si tú vienes con arrepentimiento, yo voy a perdonar todos tus pecados y voy a limpiar toda tu maldad. Es una locura, piénsenlo de esa manera. Qué locura es saber que Dios está con sus brazos abiertos, dispuesto a perdonar completamente en base al sacrificio que Cristo hizo en la cruz, y nosotros demos la espalda y pensemos que mañana podremos arrepentirnos. Hoy es el día de salvación. Spurgeon predicaba sermones evangelísticos, rogaba a las personas que vinieran a Cristo. Y aquí hay algo importante, la manipulación de las emociones no puede convertir a ninguna persona. El único que puede convertir a alguien, como lo he insistido, es Dios. Sin embargo, la verdad de la palabra no solamente tiene que afectar nuestras mentes, sino que tiene que afectar también nuestras emociones, nuestras afecciones, nuestra conciencia. Y esto es bien importante. ¿De qué sirve que aquí pusiéramos un piano suavecito como hacen en algunos lugares y le van tocando el pianito y entonces la gente se va como entrando en una onda como que sin el piano el espíritu no llega, dicen? Eso son tonterías, eso es manipulación. Y si alguien llora porque creamos una atmósfera para que llorara, ¿eso qué resultado tiene? Pero cuidado con pensar que las emociones del todo son malas, porque imagínense que ante la exposición de la palabra alguien llora porque está en pecado delante de Dios y llora y se arrepiente. Pues esas lágrimas están muy bien, porque fueron producidas por la verdad de Dios, pero no, como dije hace unos minutos, por el pianito de fondo. No queremos que la gente llore porque manipulamos sus emociones, pero sabemos que la predicación verdadera también toca las afecciones. Voy a leerles unas frases de Spurgeon. Ganar almas, mis queridos amigos, tampoco es despertar emociones. No busquen sensacionalismo e impacto. No persigan las meras manifestaciones externas. Ocurre muy a menudo que los convertidos que nacen emocionados mueren cuando la emoción se apaga. Son como ciertos insectos, producto de un día excesivamente caluroso, que mueren cuando el sol se pone. Para ganar un alma, no solamente es necesario instruir a nuestro oyente y hacerle conocer la verdad, sino que necesitamos impresionarlo de modo que la sienta. Es aborrecible que un hombre sea tan doctrinario que pueda hablar fríamente del juicio, de modo que no le acongoje en lo más mínimo pensar en la perdición de millones. Esto es horroroso y me repugna. Como tal predicador no siente nada, sus oyentes tampoco sienten nada. Y finalmente, en este punto, otra frase de Charles Spurgeon. No fuiste salvo para que vayas al cielo solo. Fuiste salvo para que lleves a otras personas allá contigo. Estamos llamados a creer en la soberanía de Dios, pero a ser evangelistas continuos. Número 5, predicación en el Espíritu Santo. Predicación en el Espíritu Santo. En sus biografías se cuenta que cuando iba subiendo las escaleras para ir al púlpito a predicar, repetía una frase en su mente una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuál era esa frase? Spurgeon decía, yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Y hay otras historias que dicen que muchas veces tenía tanto temor que ni siquiera se sentía que tenía la fuerza y solo podía recibir su fuerza para ir y predicar
de parte del Espíritu de Dios, fortaleciéndole. Un predicador debe distinguirse de los demás porque es un hombre de oración, decía Charles Spurgeon. Otra frase bien interesante: los textos de la Biblia muy a menudo rehusarán revelar sus tesoros hasta que abras con la llave de la oración todas sus riquezas. Los comentarios bíblicos son buenos instructores, pero el autor mismo de la Biblia es mucho mejor. Los mejores hombres y más santos han hecho de la oración la parte más importante de su preparación para el púlpito. Lo más importante en la predicación, quiero decirles esto, es que la mano de Dios esté sobre el predicador. Un predicador puede preparar, puede estudiar, puede hacer todo lo que esté a su alcance, pero solamente Dios puede tocar un corazón y convertirlo, y cambiar y santificar. Es por eso que un predicador que entiende realmente que la predicación es un acto espiritual, predicar es un acto espiritual donde se necesita que Dios intervenga en los corazones, va a saber que la oración es prioritaria y va a suplicar a Dios. Antes de hablar a los hombres de Dios, va a hablarle a Dios de los hombres a los cuales va a predicar. Y finalmente, esta es la última marca de su predicación: profundidad doctrinal y simpleza en la explicación. Profundidad doctrinal y simpleza en la explicación. Un hombre con gran profundidad y conocimiento de la palabra de Dios, pero que no es simple al explicar la palabra, se vuelve inútil. ¿De qué sirve tener grandes verdades si cuando las comunicamos nadie nos entiende? Un buen predicador toma lo más profundo de la palabra de Dios, las cosas más elevadas, y las vuelve sencillas para que el pueblo de Dios entienda. Spurgeon dijo acerca de esto: la simplicidad al predicar no es una excusa para la pereza intelectual. Que tu enseñanza sea clara como el cristal, pero profunda como el océano. También dijo, y esta es una frase para que conozcan un poco del humor de Spurgeon, miren lo que dijo: algunos ponen el mensaje tan alto para el pueblo de Dios que parece que hubieran leído mal el versículo. El versículo dice: alimenta mis ovejas, pero ellos leen: alimenta mis jirafas. Esa era su forma de explicar verdades tan profundas, pero tan sencillas. Porque ¿cuál es el punto de la predicación? Y aquí hay que tener cuidado con el orgullo, porque hay muchos que quieren venir aquí a derramar su volqueta de estudios teológicos. Lo que queremos son dos objetivos. Número uno, si hay un incrédulo en medio nuestro, que se arrepiente y venga salvación. Y si hay creyentes, yo quiero que sean edificados hacia la imagen de Cristo. Son dos objetivos: que el incrédulo crea y que el creyente sea santificado hacia la imagen de Cristo. Como conclusión, les leo esta frase. Spurgeon comentó en algún momento de su vida: necesitamos nuevamente Luteros, necesitamos nuevamente Calvinos, necesitamos nuevamente Bunyans, necesitamos Whitfields, hombres capaces de marcar las épocas, cuyos nombres envíen ondas de terror a los oídos de los enemigos. Tenemos una tremenda necesidad de hombres así. ¿De dónde nos vendrán? Ellos son dones de Jesucristo a su iglesia. ¿Y de dónde vendrán? Vendrán a su debido tiempo. Él tiene poder para darnos nuevamente una edad de oro de predicadores, un tiempo tan fecundo en grandes teólogos y poderosos ministros, como lo fue la época de los puritanos. Y con eso quisiera terminar, porque es mi petición que Dios levante una próxima generación. Y si Él quiere y es por su voluntad, que estos nuevos hombres, y también ¿dónde están los Spurgeons? Que ojalá esos empiecen a ser predicadores que predican en español para la gloria de Dios, que sea su voluntad, porque hemos visto cómo Dios ha ido trayendo su evangelio, que vino por Jerusalén, tocó Europa, vino a esta nación, y luego creo que es el punto donde Dios está haciendo algo especial en nuestras naciones. Pero necesitamos hombres y mujeres valientes que puedan instruir, mujeres a sus hijos, aquellos que les rodean, y hombres que se paren sobre el púlpito y prediquen con toda autoridad la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado y para que más personas vengan a su reino.